Compañero, ¿tenemos a Yuderkis por ahí? Decidme sí o no para... Bueno, mientras si me confirman por el pinganillo que tenemos a Yuderkis, me gustaría, bueno, básicamente leer la biografía que ella misma nos ha entregado. Yuderkis Espinosa Miñoso es una de las precursoras del feminismo decolonial. Su contribución apunta a una crítica a la razón feminista eurocentrada, que es un debate que también salió ayer, curiosamente, ¿no? Como en este debate que nos cuesta mucho todavía ir entendiendo, nos aparece realmente también los otros debates que están ocurriendo a la vez, ¿no? Y parece como que es complicado, como que parece que como que tenemos que elegir un bando u otro cuando realmente es algo mucho más complejo. Miembro fundadora del Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista y de la Junta de Prietas. Autora de numerosos ensayos y textos académicos, así como editora de varias compilaciones claves del feminismo descolonial. Sus trabajos han sido traducidos al inglés, francés, italiano, alemán y portugués. Es una de las, creo que podemos decirlo sin lugar a dudas, es una de las grandes. Y la tenemos por ahí, ¿no? Yuderkis. Pues, podemos... Buenos días, Yuderkis. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer tenerte por aquí. Muy bien, gracias. Nos gustaría tenerte aquí en Sevilla. Esperemos que la próxima vez nos veamos aquí en Polígono Sur y Ojalá. podamos pasar esta virtualidad para que pase algo más físico. Así es, la virtualidad es lo que nos ha tocado en este último tiempo. Pues si te parece bien, te dejo paso para que puedas hacer tu intervención y cuando termines a la vuelta, pues continuamos con las preguntas y con el pequeño coloquio. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, pues primero darle muchas gracias, bueno, por esta oportunidad. En los últimos años, mi trabajo ha dado, yo podría decir que ha dado un pequeño giro porque de alguna manera me estoy encontrando muy vinculada con análisis propios que vienen del mundo del arte. Eh, y digamos que estoy usando parte de las conceptualizaciones e intereses que tengo para reflexionar y hacer un diálogo con algunos de los temas que justamente pues Miguel Ángel estaba exponiendo antes, el tema de la representación, el tema de la producción artística, de la obra o del trabajo artístico, como quiera que le nombremos. Y bueno, lo he usado muchas veces, he entrado en el tema para observar cómo la modernidad, una de las cosas que hizo fue producir una representación del colonizado, de los pueblos colonizados, y cómo esto contribuyó, cómo fue parte sustantiva para mostrarlo como un sujeto inferior, ¿no? Como un sujeto inferior, fue parte, digamos, de la gesta de inferiorización, de construcción de esta imagen, de esta representación estereotipada, que al mismo tiempo, pues se vuelve fantasmática, ¿no? Entonces en algunos trabajos, yo he avanzado haciendo como una revisión de cómo a través de la literatura, los diarios de viaje, los dibujos, la fotografía, la pintura, pues sirvieron a estos fines, ¿no? Y al mismo tiempo he tratado de mostrar pues apoyándome todo esto, ¿no? En autores que están totalmente dedicados a ellos. Yo
apenas lo que quiero es desde la filosofía, pues pensar, digamos, esta construcción del mundo a través de su representación en la obra de arte, pues sí ha servido, digamos, en tus intereses. Entonces, una de las cuestiones también que hice fue ver cómo esa representación de América que produce Europa va a servir también incluso para las élites postcoloniales en Abya Yala, ¿no? En lo que es nombrado como América, en el continente del que vengo, ¿no? Cómo eso sirvió para construir una imagen, sí, una imagen inferiorizada y al mismo tiempo espeluznante, ¿no? Eran los dos elementos fundamentales y cómo eso sirvió para el periodo ya post-independencia, y las élites ya nacionales pues la van a recrear y todo el problema que vamos a tener con ello en nuestros países. Entonces hoy yo lo que le quiero proponer como, digamos, como contrapartida es mirar desde el otro lado, o sea, acercarnos a ver esta cuestión de la representación, pero ahora desde el otro lado. O sea, ¿qué quiero decir eso? Hacerlo desde el lugar de el colonizado, o sea, qué ha pasado, cuál ha sido, si se ha producido una imagen y una representación del colonizado, cuál, digamos, como contrapartida, qué ha hecho el colonizado con esta imagen y cómo digamos, cómo la usa o, no o la subvierte en la búsqueda de su propia representación, en la búsqueda, digamos, estoy pensando en la representación aquí como una búsqueda también de identidad, ¿no? Entonces, lo que voy a leer algunas líneas de un texto que yo pues ya escribí al respecto y yo creo que es sustantivo a lo que quiero mostrar aquí, ¿no? Una cuestión es que quiero, entonces, bueno, insisto, proponerles redireccionar la mirada, ya no para hacer la crítica de Europa y de la modernidad europea, y lo que ha hecho con los pueblos condenados del mundo, sino enfocarnos en ese sujeto producido dentro de la colonialidad, ¿sí? Que es un sujeto colonial racializado, así lo nombro yo, ¿no? Y observar su propia capacidad de producción simbólica. Porque si es cierto que el sujeto solo aparece luego de que ha sido producido o atrapado por el discurso, también es cierto que no solo somos lo que nos hacen, sino lo que hacemos con lo que nos hacen, ¿no? Entonces, mi propuesta es abordar, hacer un acercamiento a la representación de los sujetes colonizados, ya no desde quienes han pretendido negarnos nuestra condición de humanidad con el fin de justificar el lugar de sometimiento al que nos han condenado, sino desde la agencia que nos es propia y de ninguna manera es expropiable. Aquellos que hasta ahora, acercarnos a aquellos que hasta ahora hemos definido desde los ojos del amo como el colonizado, para encontrar allí al sujeto agente. Es un sujeto colonizado, pero al mismo tiempo es un sujeto agente. Y buscar esa potencia, ¿no? Que es capaz de revertir, trastocar, hacer de su opresión otra cosa. Ese sujeto que con las migajas y las sobras que recoge del banquete de la casa grande, inventa y crea nuevas recetas, recetas que rememoran su propio banquete, ese que solía compartir en su propia tierra antes de la llegada de los invasores,
o antes de su captura y digamos, el someterlo a la trata transatlántica, ¿no? Antes de ser inferiorizado, ¿no? Entonces, un primer tema que quiero tocar es subjetividad y agencia, ¿no? Es imposible pensar en el fenómeno del poder sin estar consciente de la paradoja por la cual el sujeto es a la vez y al mismo tiempo sujeto y objeto del poder, condición para su reproducción, o sea, para la reproducción del poder, y también para producir el poder, ¿no? Y es al mismo tiempo su efecto. La paradoja a la que nos confronta el análisis del poder tiene que ver con los mecanismos mediante los cuales el poder se funda y se reproduce continuamente. Si en un primer momento hemos desarrollado un análisis que observa el poder como actuando siempre desde fuera y sobre el sujeto o sobre la comunidad a que este sujeto pertenece en su conjunto, posteriormente nos interesa desarrollar una perspectiva interna del poder, que ya no ve solo el poder actuando desde arriba hacia abajo, sino que lo ve también como parte de una dinámica interna, un poder en todas partes, un poder que permite también la producción de la definición del quién soy y la búsqueda, digamos, de objetivos comunitarios en este caso. Esta perspectiva nos ayuda a observar un sujeto que emerge ahora y cada vez más claro en su doble condición, que según Teresa de Lauretis, pero pensemos en Frank Fanon cuando hace su análisis sobre la subjetividad, la construcción de la subjetividad del negro y de la negra, ¿no? Se expresa en ser individuo, persona sujeta, sometida a reglas, restricciones, normas sociales más o menos rígidas, pero también sujeto en el sentido del sujeto gramatical, quien existe, obra, cumple las acciones descritas por el predicado, o sea, sujeto o yo dotado de existencia, capacidad de obrar, de querer, de desear, etc. Entonces, la subjetividad encierra esta paradoja, es al mismo tiempo expresión de sometimiento o sujeción a las construcciones sociales, a las restricciones y constricciones sociales y psíquicas, así como capacidad de autodeterminación, de autodefensa, resistencia a la opresión, a la fuerza del mundo externo y del mundo interno. Este análisis nos permite, este análisis que nos aportan autoras como autores y autores como los ya mencionados, nos sirve porque nos permite enfatizar la intervención del mundo interno y nos señala que el sujeto no es solo sujeto social, sino también un sujeto psíquico, ¿sí? Somos producidos en nuestra condición de ser. Este sujeto, atravesado también está atravesado también de manera compleja por deseos, pulsiones, fantasías o fantasmas conscientes o inconscientes que constituyen una modalidad de constricción. Pero también pensemos que podemos acercarnos a mirar esto, ¿no? Desde la colonialidad del ser a la que nos invitan autores como Nelson Maldonado Torres o la misma María Lugones cuando nos señalan, ¿no? Como siempre somos agentes históricos, ¿no? Y ante esta paradoja de ser constituido por el poder, en este caso por la colonialidad, al mismo tiempo estamos confrontándola todo el tiempo. Somos las dos cosas a la misma vez, ¿no? Bueno, no soy tu negra, no soy tu negro. Y pongo una cita de Frank Fanon que dice: si el blanco discute en mi humanidad, le mostraré, haciendo pesar sobre su vida todo mi peso de hombre, que no soy aquel negrito que se empeña en imaginar. Cierro la cita. Dejando, dice esto Fanon, ¿no? Y deja establecido con ello que el sujeto racializado por la modernidad occidental, si está condenado a morderse, también está condenado a morder. No le queda de otra, porque si el condenado de la tierra es un ser para el amo, si gracias a la colonización de su cultura todas sus obras han sido desvaloradas y destruidas, si su psiquis ha sido intervenida de modo que se ve a sí mismo como inferior, aún así
llega un día en que es capaz de levantarse, de intentar detener y enfrentar aquello que busca aniquilar. Esto diría Fanon. Yo le voy a añadir otra cosa. Yo diría que al mismo tiempo que pasa esta desvalorización y destrucción o intento de destrucción de nuestras obras y de nuestra psiquis, al mismo tiempo que esta psiquis nuestra es intervenida, todo el tiempo estamos confrontándonos, ¿no? Estamos soñando el momento de poder escapar a esto que nos está constriñendo, ¿no? Y el sueño ha sido un lugar importante en la construcción de identidad y de construcción de imaginería por parte de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Abya o en su nombre europeo, América, ¿no? La doble conciencia de la que nos hablaba Du Bois, del racializado, de la racializada, nos permite desarrollar esta perspectiva particular del mundo, mucho más amplia que la desarrollada por las clases dominantes. Su habitar en el mundo del amo blanco y en su propio mundo subalterno le permite, nos permite finalmente el desarrollo de miradas alternativas en donde buscamos recuperar nuestra propia agencia, nuestra propia voz, una representación propia de quienes somos, una autorrepresentación que devuelve la dignidad. Obviamente, esta representación, estas miradas alternativas, esta búsqueda de la propia voz, pues siempre está paradojalmente producida también por la voz del amo, ¿no? Esto es justamente lo que estoy tratando de señalar. Entonces, I am not your negro es la frase más conocida del intelectual afro-norteamericano James Baldwin. En un video que justamente se llama así, Yo no soy tu negro, y que se ha difundido creo que está libre ahora mismo por YouTube, se puede ver, ¿no? Él comienza, se trata de una entrevista, donde él comienza preguntándose quién es el negro, ¿no? Se pregunta, ¿quién es el negro? Y responde, el negro no soy yo. El blanco ha inventado al negro. Yo no soy tu negro, va a decir Bartlett, ¿no? La frase nos enfrenta al tema, ¿sí? De si Europa produjo y necesitó construir el sujeto colonial racializado como inferior para verse a sí misma como superior, ante esta representación, ese sujeto que somos, que soy, ese sujeto colectivo se revela y lo hace, ese revelarse, ese impugnar, ese intento de desaparición, ¿sí? Lo hacemos de múltiples formas, ¿no? Y lamentablemente pues no tenemos tanto tiempo, pero podemos pues observar lo que hago en esta pequeña investigación es ver, acercarme a diferentes obras, desde la literatura, desde la música, la danza, la obra pictórica, ¿no? La cerámica, la performance, ¿no? Cómo podemos encontrar allí esa búsqueda de autoafirmación, esa búsqueda de darse, otorgarse a sí mismo la afirmación de sujeto que le es negada continuamente por la modernidad, ¿no? Desde los pequeños actos cotidianos hasta los levantamientos armados, hasta sus obras y formas simbólicas de autorrepresentación, en donde el colonizado, sin abandonar totalmente las representaciones occidentales sobre sí mismo, sin embargo, es capaz de intervenirlo, de boicotearlo constantemente. Y quiero aquí que hagan, llamar la atención, digamos, que podríamos pensar si vemos la palabra boicoteo, ponerla con una iluminación particular, ¿no? Porque me interesa pensar esta cuestión de cómo ante la negación, ¿sí? El sujeto colonial negado está constantemente, permanentemente buscando negar aquello que lo niega, ¿no? Buscando boicotear, con ello lo que está haciendo es boicotear,
constantemente la producción de mundo que está, valga la redundancia, produciendo Occidente, ¿no? Eh, hay un ejemplo, por ejemplo, que me gustaría traer aquí, muy comercial, por cierto, pero es interesante porque pues está, creo que todo el mundo pues es accesible a este material. Y esta película, 12 años de esclavitud, que es una película hollywoodense que es de, ya tiene varios años, ¿no? Ganó, creo que ganó Óscares y etcétera, 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 que trata pues la historia de este esclavo que había sido educado, ¿no? Y que por una situación de una, no recuerdo si es una confusión o tiene que ver que está justamente en una zona donde todavía no se ha abolido la esclavitud, pues él es tomado, es vendido, ¿no? Y es llevado a una plantación en el sur de los Estados Unidos. Entonces él esta película se basa en el diario, el libro que él luego, bueno, después con el tiempo él logra salir de la plantación y él escribe la experiencia de haber vivido en la plantación, ¿no? Y entonces esta película se supone que se basa en esos hechos. Más allá de si esto es ficción, si no es ficción, ya sabemos que al final todo relato tiene algo de ficcional, ¿no? Raya en lo ficcional. Lo cierto es que me interesa poner como ejemplo la, 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 la uno de los personajes que aparece en esta película, que sabe leer y escribir y ha sido educado, y él va a buscar me dice que mi conexión está, ay, se me fue, ahí volvió. ¿Me están escuchando? ¿Se me escucha? Hola, ¿se me está escuchando? ¿Escuchas? Ahora sí. Nivel Oh, X, ok, eso. Ha habido un pequeño problema de conexión porque aquí en Polígono Sur, donde estamos, a veces hay este tipo de problemas, pero estamos aquí, estamos contigo. ok, porque se me fue en un momento, ok, sigo entonces. Bueno, este personaje principal, este hombre negro, pues que es el que cuenta la historia, nos muestra, digamos, cómo él, bueno, primero cómo se ve a sí mismo como una persona educada, por lo tanto distinta al resto de negros, no debería estar. Él está todo el tiempo diciendo yo no tengo por qué estar aquí y de alguna manera diferenciándose con el resto de afroamericanos que se encuentran en la plantación, acudiendo de alguna manera a esta idea de el ser educado superior al ser que no lo es, ¿no? Y con eso, pues está apoyando parte, ¿no? De, digamos, del modelo civilizatorio moderno, ¿no? Además, acude a un hombre blanco que es el que lo saca de la plantación, ¿no? El que él finalmente lo saca de la plantación porque también entiende que él no debe de estar allí, ¿no? Sin embargo, hay allí una reflexión que el mismo protagonista hace respecto de su compromiso, ¿sí? Con aquellos que tienen que ver, que son parte de su origen, ¿no? Y ahí se supone un retorno por parte de él y va a ayudar a que otra gente que esté en la plantación pues pueda salir de allí. Ahora, más allá de este relato, que de todas maneras sí me interesa, pero no me voy a detener más en este punto, me interesa tomar como ejemplo, o sea, si está este ejemplo de liberación y de mirada sobre sí mismo, que implica asumir
digamos, las prerrogativas de qué es ser un sujeto efectivamente humano que no está para ser explotado, ¿no? Que es, digamos, el que estaría asumiendo el protagonista. La película muestra, se detiene en algún momento en un personaje que es una mujer negra, muy bonita, o sea, es presentada como una mujer esbelta, con determinados rasgos que le hacen, que se acercan a la mirada de belleza producida por Europa, ¿no? Y esta mujer es la preferida del amo, ¿no? Y ella, el amo al principio, pues comienza a tomarla y la viola sistemáticamente, ¿no? La comienza a hacer, la vuelve su amante y la viola. Al principio se trata solo de violación hasta que ella observa que ella puede obtener beneficios a través del uso de su sexualidad. Y entonces ella se vuelve una aliada de aquello que la domina. ¿Qué hace ella? Ella usa su sexualidad para lograr obtener beneficios que le permitan tener una mejor vida dentro de la plantación. Y porque ella se da cuenta que ser la preferida del amo, ¿sí? Le permite a ella acceder a ciertos privilegios que no tendría si no fuera así, ¿no? Entonces, ella usa su sexualidad para obtener beneficios. Una sexualidad que primero es explotada, ella la vuelve a su favor. Que para mí esto es un buen ejemplo del boicoteo, de el uso de aquello que te domina para sacar beneficios que ayudan o coadyuvan a que tú puedas aminorar el dolor que estás sufriendo, el dolor, digamos, al que estás sometida, ¿no? Eh, Allí yo propongo observar no a la negra, o sea, la mirada tradicional, por ejemplo, que haría el feminismo, la teorización feminista conocida, e incluso hoy día está siendo asumida por algunas activistas afrofeministas, sería ver esta mujer como pura dominación, ¿no? Como un sujeto totalmente dominado que no puede encontrar ninguna salida, o sea, que ha sido expropiado de toda forma de agencia. Yo sostengo, y es de lo que quiero sostener, que contrario a eso, y viniendo, lo digo, digamos, como parte de mi experiencia de venir del Caribe, una región donde, digamos, este ha sido un modelo de resistencia, el uso de la sexualidad ha sido un modelo de resistencia, por lo menos así en mi análisis lo veo yo, es lo que quiero afirmar, ¿no? Tanto hombres como mujeres negras en el Caribe han sido carne para el uso sexual, ¿no? Ha habido esta hipersexualización, como se le ha dicho, ¿no? Pero el riesgo que corremos cuando nos quedamos solamente en el tema de la hipersexualización es mantener la mirada y mantener el análisis desde el punto de vista del colono, del amo, ¿no? Yo propongo poder observar, ¿sí?, la agencia de la que sostiene la posibilidad de la vida en resistencia, de aquellos que están en el otro lado oscuro y que nunca se ven, siempre aparecen como pura representación de la dominación, y mostrar cómo esta gente, como nosotras en nuestra historia, hemos aprendido, ¿sí?, a utilizar, ¿sí?, digamos, la situación que dolorosa, la herida, ¿sí?, como la herida se usa y se revierte para poder obtener beneficio y boicotear de alguna manera, ¿sí?, ese sistema de representación que nos vuelve siempre el otro, ¿sí?, de Occidente. Aquel que no tiene agencia histórica, aquel que es solo atraso, aquel que o aquella que pues es, digamos, siempre dependiente, ¿sí?, de la acción del blanco europeo o del verdadero humano, ¿no? Bueno, entonces propongo esto de una mirada extraviada,
Pensar la obra estética y la producción cultural como a través de un modelo que nombro como resistencia cimarrona. Ver la negra en su potencia implica una capacidad de verla con otros ojos, verla ya no desnuda, o no solamente desnuda, sino ataviada de historia, de deseos, de imaginarios, que son incoherentes, pero son incoherentes como cualquier otro sujeto o cualquier otra existencia en este mundo, ¿no? Tiene que ver con pensar entonces sus incoherencias, sus lugares de indecibilidad, ver la ataviada de sus pertenencias, sus ajuares, sus prendas, esas que ha sabido labrar con sus propias manos, verla ya no cuerpo para el otro, sino cuerpo también para sí, cuerpo potencia que produce sentido de mundo, verla como cuerpo comunitario, como cuerpo con otros, cuerpo en relación, ¿no? La filósofa postcolonial de origen árabe, Woria Bentounami, retomando las críticas realizadas por las mujeres racializadas al feminismo, dado sus bases eurocéntricas y compromiso con la modernidad colonial, propone lo que denomina un feminismo cimarrón. Ella retoma la idea del cimarronaje como el acto por medio del cual la o el esclavizado escapa de la plantación y de la esclavitud y se asienta en un nuevo territorio donde puede refundar comunidad entre iguales, o sea, con otros negros, gente que son originaria del territorio también, lo que somos nombrados como indígenas, y con otros racializados que pululen o que hayan llegado allí, ¿no? Un poco esta idea de cimarronaje en su sentido simbólico y material, no solo como un acto excepcional que es realizado de una vez y para siempre por parte del sujeto colonizado, condenado al lugar del no ser, y que le permite al fin obtener su liberación. Me permito proponerle el cimarronaje como una metodología de intervención de los oprimidos que siempre boicotea e interrumpe los intentos de los discursos racistas dominantes por atraparlo y representarlo como sujeto para otro, como no sujeto. Al fin de cuentas, las maquinarias visuales de racialización que han acompañado el desarrollo del capitalismo moderno colonial no han logrado exterminar ni clausurar de forma exitosa y definitiva la capacidad creativa y de producción simbólica de las subalternas, de les subalternos, ¿no? Contra la mirada panóptica colonial y sus intentos de clasificar, tutelar y canibalizar a los grupos nativos y traficados entre continentes, se opone esta idea de un cimarronaje estético simbólico a manera de metodología del oprimido. Si la razón crítica hace y ha hecho desde hace décadas imperativa y urgente la desobediencia epistémica dentro de los estudios culturales y la producción artística, sería un error restringir estos actos de saboteo a estos campos de agenciamiento que, como sabemos, por más que contengan espacios de crítica a la modernidad y a los flujos globales capitalistas de consumo del arte, siguen sometidos a las normativas producidas por Occidente de lo que es o no digno de ser considerado como obra artística o incluso como arte crítico. Sin dejar de celebrar las intervenciones estéticas que buscan producir obras y productos culturales que interrumpan las economías visuales de producción de otredad que circulan en el mercado global de las artes, sería un error no contemplar aquellas obras y producciones individuales y colectivas que forman parte del acervo cultural intangible de la humanidad y las comunidades, que representa formas del hacer que garantiza la reproducción y continuidad de la vida y del lazo comunal, que son expresión mayúscula de la capacidad creativa y de simbolización que tiene cada pueblo, incluso aquellos a los que se le ha negado esta capacidad o intentado despojar de ella. Propongo pensar las prácticas estéticas cimarronas de camoteo del relato y el régimen de visualidad colonial no siempre necesariamente como formas conscientes de resistencia, sino sobre todo como formas inmanentes de preservación y celebración de la vida y de expresión de la potencia de la existencia.
Hay varias obras de algunos artistas que yo trato de traer para pensar esto que estoy proponiendo, pero por ejemplo pienso como la artista boliviano-alemana Verena Melgarejo, en la búsqueda de padre quechua y madre alemana, nacida en Alemania, va tras la búsqueda de sus huellas originarias del acto boliviano y produce este personaje que se llama la bolita, ¿cómo que se llama? La bolita berlinesa, ¿no? Y un video donde graba como sería una performance que se llama La Vuelta del Malón. Y ella lo que hace es, como bolita berlinesa, ella acude a los museos en Europa, pero también en América Latina y el Caribe, y va allí donde donde están expuestas las obras que representan la invasión y colonización de América, ¿no? Y entonces ella, como bolita berlinesa, lo que hace es representar esta chola boliviana, ¿no? Que tiene que convivir con esta representación una representación producida por Europa, y es una representación dominante, un relato dominante sobre la colonización de su propio pueblo, ¿no? Pero al mismo tiempo ella la confronta todo el tiempo, ¿no? Y la confronta a través de personajes que cotidianamente están en la vida de, digamos, bueno, que están siempre, ¿no?, representados en la vida y en los cuerpos, en la búsqueda de identidad o en la representación de su identidad por parte de mujeres del Alto Boliviano, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, en una cantante como La Lupe, no sé si algunos de ustedes la recuerdan, en el Estado español, La Lupe, algunas de sus canciones van a ser retomadas por Almodóvar en alguna de sus películas, digamos, la saca, la recupera, porque La Lupe es de los 60, 70, creo que su obra sobre todo es de los 70, principios de los 80. Ella fue una artista afrocubana que ella, cuando una puede encontrar algunos de sus... espérenme un segundo, que estoy muy tapada en la nariz con esto del frío y el cambio. Espérenme un segundo. Ahora sí, discúlpenme, ya no podía hablar más, estaba tratando de sostener. Bueno, y ella, es interesante ver, digamos, cómo ella usa la canción para construir memoria, ¿sí? O sea, construye memoria de lo afrocubano, que en realidad en este sentido es bastante parecido en todo el Caribe, a partir de su vinculación directa con los orixás y toda la espiritualidad afrocaribeña. Y ella usa esto como, o sea, no lo usa, sino que ella lo escenifica en su propia obra artística, ¿no? Pero hay muchísimos trabajos de este tipo, ¿no? Estoy pensando también, ya para ir concluyendo, un movimiento muy importante que existe que está ya de hace algunos años, que también le dediqué un pequeño trabajo específico, el lugar que está teniendo la poesía como forma de expresión estética, pero de construcción de memoria, y cómo está, o sea, está siendo retomada
¿no? Está haciendo, podríamos decir, hay allí un acto de interrupción del relato poético producido por Europa para producir otra memoria o una contramemoria y una, podríamos decir, otra voz que digamos, de alguna manera contribuye a plasmar las imaginerías y la evocación, digamos, que tienen pueblos originarios y afrodescendientes en Abya. Entonces, en este momento hay un movimiento muy importante de poetas donde las mujeres poetas racializadas están jugando un papel fundamental. Están escribiendo la poesía en su propia lengua, entonces escriben en su propia lengua y luego la traducen al castellano, ¿sí? Y allí aparece otra mirada, o sea, evoca otra experiencia del mundo desde el cuerpo que se suponía que no tenían voz, ¿no? Que han sido anulados en su capacidad de producir relatos sobre el mundo, ¿no? Finalmente, quiero decir que desde hace varios meses ha surgido en República Dominicana, bueno, en realidad hay un movimiento en República Dominicana, que es de donde yo vengo, que se llama el Dembow, que es está metido como, se clasifica como parte de la música urbana, que es digamos, es un campo de la música popular y mediática, ¿no? O sea, está pasado mucho por la industria de la música. Y así como en un momento surgió el reggaetón, y es interesante eso, cuando el reggaetón logra universalizarse, ¿sí? Y hoy se hace, o sea, gente de diferentes orígenes hacen reggaetón, eh, a mí me parece tan curioso esto porque el reggaetón tuvo mucho tiempo como música popular. Fue una música o sea, que totalmente, digamos, desprovista de todo valor en términos de producción artística, ¿no? Mientras estuvo siendo actuada y escenificada, o estuvo en manos de gente negra proveniente del Caribe, que es fundamentalmente de donde vienen este tipo de ritmos urbanos. Cuando luego de muchos debates digamos, resistencia, digamos, peleas a nivel de los movimientos sociales para que se entendiera que el reggaetón tenía algo de liberador también. Cuando finalmente ya el reggaetón es aceptado en prácticamente todos lados, y pienso por ejemplo en el feminismo europeo y el feminismo blanco, como hoy pues se utiliza el reggaetón, incluso cambiándole la letra, y se interviene el reggaetón. Pues ahora que ya el reggaetón, digamos, ocupa el escenario global, pues desde hace unos años en República Dominicana, en los barrios más marginales, se comienza a conformar un nuevo tipo de música y ya la gente prácticamente hoy no escucha ya reggaetón. Y este nuevo tipo de música es lo que se ha conocido como el dembow, que hace ya, le estoy diciendo que hace como 7 años más o menos que viene teniendo una presencia importante en la música de los barrios marginales en República Dominicana. Y yo he podido ver con estos ojos, digamos, su evolución, cómo con el tiempo cada vez el reggaetón va ocupando más escenario y va siendo más aceptado. Todavía hoy cuenta con muchos detractores, ¿sí? A nivel nacional e internacional, que lo consideran que esto no es música, que esto es en realidad algo que lo que hace es reproducir estereotipos, que en realidad eh,
bueno, no está bien visto porque el reggaetón, perdón, tanto el reggaetón como el dembow usan frases que son consideradas obscenas, ¿no? Usan una palabrería, un vocabulario que es considerado obsceno, falta la moral, hay una reivindicación exuberante de la sexualidad explícita, ¿no? Y si ya el reggaetón lo hacía, el dembow lo duplica, como digamos, este regodeo en la palabrería vulgar, en la sexualidad explícita, ¿no? Y allí hay toda una narrativa que viene de los mundos más desechados, digamos, por la modernidad, ¿no? Entonces, en los últimos años, y esto era lo que iba, o mejor dicho, en los últimos, sí, como en los últimos 2 años, han comenzado a aparecer mujeres negras que vienen de estos mundos, porque fundamentalmente quienes dominan el campo han sido varones negros, ¿no? Han comenzado a aparecer mujeres negras que vienen de estos mundos marginados y desechados y que están comenzando a ocupar también un lugar relevante dentro del dembow, de una forma que se ha vuelto, pues hoy en día hay todo un debate y ha sido como, bueno, así, es como de la escena nacional, pero ya ha trascendido últimamente a partir una música, eh, y ahora mismo, ¿cómo se llama ella? Y ahora se me acaba de ir el nombre. Toquilla se llama ella, les invito a que la busquen por el internet. Ella tiene como 2 años, 2 o 3 años que está dentro de la música urbana, dentro del dembow y también del trap, que es otra expresión de la música urbana. Y Toquicha ha trascendido, se ha vuelto, digamos, parte de toda un debate internacional sobre el vocabulario explícito sobre la sexualidad y este consumo por parte de nuevas generaciones, ¿no? Hay madres que, hay un trabajo en particular que fue el producto del escándalo, es una música, es un video y una música la música, el texto de la canción en realidad ha sido obra de Toquilla. La canción se llama Soy una perra, dice todo el tiempo, soy una perra en calor. Ella lo que alude es, bueno, igual que todo el video, a esta cuestión de que ella es un animal, ¿sí? Una animal hembra, ¿no? Que está buscando sexo, ¿no? Ella está en calor y ella está buscando sexo. Entonces, todo el contenido de la canción gira en torno a eso y efectivamente, perdón, la letra, tanto como la misma escenografía que se hace, la producción visual, pues es bastante conflictiva, ¿no? Y es interesante observar el debate que hay allí porque aparece voces encumbradas de los estudios culturales, o sea, digamos, voces de las élites, pero también del mundo artístico, señalando que la canción es excesivamente sexista y que es racista, tanto por su contenido explícito sobre la sexualidad, comparando, hay un escándalo porque se compara a la mujer negra con una perra, ¿no? Pues se pueden ver a personas afrodescendientes escenificando este rol de perro, ¿no? Y es interesante, digamos, me gustaría escribir algo sobre ello, que este tipo de obra está siendo producida por gente de abajo, ¿no? ¿Y qué es lo que están tratando de decirnos? ¿Qué es lo que evocan allí? Con esto voy a concluir y solamente lo que quiero señalar es que yo tengo la impresión, y lo pongo, digamos, para el debate,
que, esta cuestión del boicoteo, ¿sí? Muchas veces raya en lo políticamente incorrecto, ¿no? El boicoteo raya en lo políticamente incorrecto. Y si Fanon, esta frase que yo decía antes, de que Fanon dice, bueno, el hombre blanco ha construido esta representación del negro y yo no soy tu negro, diría Baldwin. Con este tipo de obras populares producidas por gente que viene de los mundos más desechados y vulnerables de nuestra sociedad, nos enfrentan a otro tema, ¿no? A otro tipo de, a otra metodología, ¿sí? De confrontación de la colonialidad. Y yo diría que yo le estoy nombrando a esta la razón matatana. El matatán, la matatana en el ambiente urbano y callejero en Dominicana es la persona que sabe sacar provecho de la situación más desastrosa. O sea, siempre va a buscar la manera de, ante el desastre, ante aquello que no anula, buscar la forma de sacar provecho para poder encontrar esta idea, o sea, ¿cómo podría decir? Poder desafiar esa mirada y al mismo tiempo encontrar su propia voz, ¿no? Una voz que efectivamente está atravesada por la voz del amo, pero ya es una producción particular de sí mismo, ¿no? Entonces, en este tipo de trabajo, una podría decir prácticamente que ante la propuesta de Fanon y de autores como Baldwin, una podría decir, o sea, este tipo de obra estarían diciendo, o sea, no, yo no soy tu negro, sino, ok, yo soy tu negro, ¿sí? Yo soy la mejor representación que tú has hecho de mí, ¿sí? Y me vuelvo, y te devuelvo esa representación de una forma espeluznante, ¿no? Me estoy mostrándote, ¿sí? Y me estoy burlando de tu propia representación de mí, asumiéndola, ¿sí? De una forma como forma de autoafirmación, ¿no? Entonces, con esto lo dejo aquí, ¿no? Para que nos queden como unos minutitos de poder conversar.